Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Ministro consejero de la Unión Europea habló en la reunión del Consejo Permanente. Directora de Inclusión Social de la OEA presentó proyecto PICAD ante el Consejo Permanente. Presidenta de la CIM se reunió con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Secretaria ejecutiva de la CIM participó en la conferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la última reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el ministro consejero de Asuntos Humanitarios y Delegación de la Unión Europea en los Estados Unidos, Javier Pérez Aparicio, se expresó sobre cooperación internacional para responder a la migración de Venezuela y a la integración socioeconómica de los migrantes en los países receptores. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto, distinguidos representantes permanentes, embajadores y embajadoras, observadores permanentes y demás invitados. Antes de nada, señor presidente, permítanos unirnos a la cordial bienvenida al representante permanente del Perú, el embajador Gustavo Andrianzen. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de dirigirnos hoy al Consejo sobre la cooperación internacional en respuesta a la migración desde Venezuela y la integración socioeconómica de los migrantes en los países de acogida. Nuestro profundo agradecimiento a la misión permanente de Colombia por haber liderado la petición de incluir este punto en la agenda, así como a Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. Y muchas gracias también a Colombia y Canadá por haber apoyado la inclusión de la Unión Europea, observadora permanente en este foro, en este grupo de distinguidos oradores y oradoras. Now in English. It is also important to acknowledge that today is the International Women's Day, and we think of the resilience and strength of women, their resolve to stand up against injustice, their dedication to protect others, their unrelenting strive for change. We stand united with all women to build momentum for their rights across the globe. We want to empower women to pursue their life goals unhindered. Mr. Chair, the outflow of refugees and migrants from Venezuela is one of the largest displacement crises in the world, alongside with Ukraine and Syria. Over 7.1 million Venezuelans have fled or left their country in recent years. The vast majority, nearly 6 million, are living in countries across Latin America and the Caribbean. Refugees and migrants from Venezuela must not be forgotten. It is essential that the international community, including key actors such as donors, UN agencies, civil society organizations, international financial institutions, and the private sector, continue to support the response to this unprecedented crisis with a clear show of solidarity. The world also needs to show continued support for Latin America and the Caribbean countries that are hosting, protecting, and integrating refugees and migrants from Venezuela. The European Union reiterates its commitment with the Venezuelan refugees and migrants as well as with their host communities. As witnessed by the increased numbers and expanding nationalities involved, including from extra-continental people, this is no longer just a Venezuela-related migration crisis. Hence, migratory dynamics need to be approached from a regional perspective and regardless of the countries of origin. Allow me a special thanks to the Colombia's Director of International Cooperation, Mr. Álvaro Calderón, who is, I believe, speaking today again, also for leading the recent field trip organized to Necoclí for the donor community in which the European Union participated a few days ago. It is for this reason that Canada and the European Union, in collaboration with UNHCR and IOM, will co-host the ministerial-level international conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants and their host countries, as explained earlier by my Canadian colleague. It is our hope that this conference will further increase visibility of this crisis
as it has been said, acknowledge the tremendous efforts of host countries, and demonstrate our support and solidarity to this very important issue. Allow us to be clear, pledging is not required to participate in the event. However, all participants, both host countries and donors, are very welcome to announce new support through additional resources. Previous donors' conferences have mobilized big amounts of money, 5.14 billion, to support vulnerable refugees and migrants from Venezuela, as well as their host communities in Latin America and the Caribbean countries. The conference will focus on coordinated action across the humanitarian development stabilization nexus to support humanitarian protection and integration solutions that include host communities. It will also highlight progress made to date in the response to Venezuelan displacement. Key issues such as opportunities, priority areas, gaps, and challenges will also be addressed through thematic presentations, panel discussions, videos, and interventions from participants. Concrete future actions will be identified to maintain focus on the crisis and engage a wider range of stakeholders in the response, including the private sector. So we hope to see your countries participating in the event at high level, and we thank in advance, as far as we know, the governments of Colombia, Costa Rica, Ecuador, and Guyana for having confirmed already their ministerial participation in the event in Brussels. Muchas gracias. La directora de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, Betania Muñoz, presentó ante el Consejo Permanente del Proyecto PICAD, que integran 5 departamentos de la OEA, para fortalecer instituciones en 7 países para prevenir, investigar y combatir la actividad delictiva contra refugiados y migrantes venezolanos. Por cederme la palabra, aprovecho para extender los saludos de rigor y reconocer también a las distinguidas personas que acompañan con sus presentaciones esta sesión. Como ya mencionado, la envergadura y evolución del desplazamiento de más de 7 millones de personas venezolanas representa un reto sin precedentes en la historia de la región, siendo la mayor crisis de desplazamiento jamás afrontada en las Américas y la segunda a escala mundial. Y precisamente por su magnitud es de una alta prioridad tanto para los países receptores como para la agenda hemisférica de la organización. En aras de abonar a esta discusión, señor presidente, es pertinente repasar brevemente algunas de las iniciativas que estamos impulsando desde la OEA para contribuir a fortalecer las respuestas de los Estados miembros, y en el interés del tiempo priorizaré las 3 más importantes. En primer lugar, destacar el proyecto titulado El rol de las autoridades locales en la recepción e integración de personas migrantes y refugiadas, que busca fortalecer capacidades institucionales de los gobiernos locales para gerenciar la migración, con especial foco en personas venezolanas. Resaltamos de este proyecto, por un lado, el haber logrado un consorcio súper amplio de organizaciones aportando en esta agenda, tales como PADF, la OIM, el ACNUR, el Gobierno de Canadá y otros socios. Por el otro, resaltamos el haber logrado armar un informe pionero sobre respuestas en la recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las Américas, y finalmente el haber podido recoger las voces de más de 200 autoridades locales de 25 países y en 109 ciudades de las Américas. Aprovechamos de anunciar, señor presidente, que este estudio será presentado el próximo 27 de abril durante la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver. Un segundo proyecto actualmente implementado por la OEA en cooperación con la Organización Internacional de Migraciones es el titulado Fortalecimiento del liderazgo de mujeres migrantes venezolanas en organizaciones de la diáspora, enfocado en fortalecer el liderazgo de estas mujeres guerreras que lideran estas organizaciones, trabajo que, por cierto, usualmente hacen ad honorem. Vale decir que además de una serie de conversatorios virtuales, en agosto del año pasado, logramos apoyo del Gobierno de Suecia para armar el primer encuentro regional de lideresas venezolanas celebrado en Panamá, y estamos ya tratando de identificar apoyos para un segundo encuentro en 2023. Un tercer proyecto, y el último que quisiera brevemente reseñar, es una iniciativa multisecretarías y multidepartamental en la que hemos venido colaborando desde el año 2022 en conjunto con
con el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, la Secretaría de Seguridad Multidimensional y 2 de sus departamentos y el Grupo de Trabajo para la Crisis Migratoria de Venezolanos. Mi colega y coordinador de proyecto ahondará a continuación en los objetivos y resultados logrados hasta ahora de este proyecto, pero quiero aprovechar este espacio para celebrar el espíritu de genuina colaboración intersecretarías que ha caracterizado la confección e implementación de este proyecto que se realiza con apoyo financiero del Gobierno de Canadá. El proyecto busca fortalecer capacidades de autoridades migratorias y de seguridad para prevenir, investigar y contrarrestar las actividades delictivas vinculadas a la explotación de personas refugiadas y migrantes venezolanas, y el Departamento de Inclusión Social estará trabajando en transversalizar el enfoque de derechos humanos, diversidad, género e interculturalidad en esos trabajos. Para finalizar, señor presidente, quisiera expresar que en nombre de la OEA reconocemos el papel fundamental de los estados receptores en brindar protección a las personas refugiadas y migrantes venezolanas a pesar de los limitados recursos. Creemos firmemente que esta conferencia de solidaridad tiene una función concreta de visibilizar el tema y ojalá apoyar en la recaudación de estos recursos. Y sin duda demuestra no solo el alto compromiso político de la comunidad internacional, sino también refuerza valores como el de la cooperación y la solidaridad internacional, en base a la responsabilidad compartida para encontrar soluciones en beneficio de todas las personas migrantes y refugiadas y sus comunidades de acogida. Todos estos valores y principios que la OEA comparte y en los que desde el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad estamos siempre prestas a apoyar. Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y ministra de Desarrollo Social de Panamá, María Inés Castillo, se reunió con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Nancy Tolentino, con quien resaltó el rol que desde 1928 cumple la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Naciones Americanas en la promoción de los derechos de la mujer y la equidad de género. Así también valoraron sus logros más recientes, como las leyes modelo interamericanas sobre cuidados y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en política. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, Alejandra Mora, habló en la conferencia realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre espacios para la participación, representación y liderazgo de las mujeres. Recuperar la historia de las mujeres para crear la Comisión Interamericana de Mujeres da cuenta de que para incidir y transformar requerimos de alianzas, generación de datos y evidencia y sobre todo hacer de la igualdad, que parece un tema de la mitad de la población, un asunto de destino mundial, sostuvo la secretaria de la Comisión Interamericana de Mujeres, María Inés Castillo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.